Buenos días, amados hermanos, hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría de estar con ustedes hoy, como todos los domingos, desde aquí, de este santuario, la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo. Qué gozo de compartir con ustedes esta palabra para hoy y qué alegría que usted está también compartiendo con nosotros. Le invito en este momento una vez más, si quisiera compartir esta plataforma con toda la lista de sus amigos en Facebook, Streamline, sería excelente. Así la palabra de Dios llegaría a muchas otras personas en este momento de pandemia donde necesitamos ser refrescados por la palabra del Señor. ¿Qué le parece si me acompaña un segundito y le damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta linda oportunidad? Padre, te damos gracias porque sin merecer este privilegio de compartir tu palabra, tú nos has llamado para hacerlo. La iglesia la has levantado, Señor, para que proclame las buenas noticias de salvación en este mundo que la necesita. Háblanos por medio de tu palabra. Edifica tu iglesia, a tus hijos. Trae, Señor, paz y esperanza para aquel que la necesita. No a nosotros, Señor, sino a ti sea la honra y la gloria, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Me da nostalgia pensar que muchos no podemos congregarnos en este santuario. Y pienso en la importancia de que la palabra de Dios debe ser siempre levantada, aún desde en su casa. Por eso yo le animo a usted a tomar su Biblia y todos decimos al unísono: esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. Recuerdo que hace 6 meses, al principio de antes de la pandemia, ver a la congregación aquí con nosotros, ver muchas familias llegar, salir, abrazarnos, tomarnos de las manos, orar juntos, compartir juntos, comer juntos en actividades. Extrañamos todos estos momentos, yo lo sé, y yo más que nadie. Aquella famosa frase: vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios. Extrañamos, compartimos esas hermosas palabras que muchos ya por 6 meses no las hemos pronunciado. Pero esta mañana quiero compartir con todos ustedes, amados hermanos, algo sumamente importante. Y este mensaje se llama agua que sale de la casa de Dios. Sí, con el único objetivo en esta mañana que aprendamos cuán importante es el llamado, la influencia, el impacto de la casa de Dios aún en este tiempo, el impacto de la casa de Dios en nuestros barrios, en nuestra comunidad, en nuestras ciudades, donde la presencia de Dios se manifiesta en un pueblo que obra por medio del poder del Espíritu Santo y que llena, otorga ese poder por la misma gracia manifestada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese poder puede fluir desde la casa de Dios como ríos de agua viva, dice la Biblia, que sale de este lugar. No me refiero a este templo físico, sino que es la casa de Dios, que trae alivio a un mundo y a una sociedad quebrantada y sedienta de Dios. Bien me recuerda la primera lectura de Ezequiel, si se acuerda, recién leída por nuestra hermana Evelia. Dice el versículo 1: agua que salía del templo, que esta agua regaba a todas las direcciones, y el agua que emana del templo, dice la Biblia, del templo donde reside Dios,
ese Dios que reconcilia a los hombres, ese Dios que perdona a los hombres, ese Dios que trae vida nueva. Sí, ese río salía debajo del umbral de la casa de Dios. Por eso este mensaje es para todos nosotros, para la iglesia de Cristo. Necesitamos hoy, en este tiempo, en este momento y el tiempo que vendrá, una iglesia, la iglesia del Señor, que quiere fluir en la sociedad como el ejemplo de Cristo. Es un tiempo ahora de levantar la iglesia con la luz del Evangelio de Jesús. En este tiempo de oscuridad en que muchas personas están viviendo y no se dan cuenta, porque la iglesia también ha olvidado su misión. Sí, la iglesia son todos aquellos que el Espíritu Santo ha llamado por medio de la bendita palabra, el santo evangelio de Jesús. Como dice Primera de Pedro 2:9, de las tinieblas a la luz admirable, constituyen ese linaje escogido, escuche, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Una iglesia que verdaderamente se involucra en la adoración sincera y pura para Dios. No significa, amados hermanos, solo una iglesia que tiene buenos programas de predicación, de adoración o buenos programas sociales. De eso no se refiere el apóstol San Pedro. La verdadera adoración a Dios es más que eso. Todas esas cosas son necesarias e importantes, pero más que eso es experimentar a Dios, es acercarse a Dios con humildad y con corazones dispuestos. Esos corazones que adornan sus vidas en la santidad y con santidad obrada por el Espíritu Santo de Dios. Es la respuesta al agradecimiento del perdón de nuestros pecados. Esa es la iglesia que adora a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Sí, ya que nuestra sociedad y la mayoría de los países parece que antes de la pandemia y aún lamentablemente habían y están obsesionados con el entretenimiento. Hemos sido creados, pareciese, a ser solamente entretenidos, y recordamos la iglesia muchas veces como que vamos a ser entretenidos. Queremos estar constantemente siendo agradados. Por eso nos gusta ver y pensar: esto me gustó, esto no me gustó, esta película me encantó, esta no, me entretengo. Esa actitud egocentrista, sinergista, también se infiltró en la iglesia del Señor. Un servicio de adoración sincero no tiene nada que ver con mi propio entretenimiento, aún en medio de esta pandemia. No se trata, hermanos, de a ver si me gusta el canto o no me gusta, o la palabra o no. Es saber qué hay en mi corazón, en mi mente, para adorar a Dios, aún en la intimidad de mi mismo hogar. Esto puede ser una causa de que muchas personas durante esta pandemia han tomado la decisión de alejarse de Dios en su adoración. Sí, lo he hablado en diferentes domingos.
lo he predicado, lo he dicho con números y lo vuelvo a repetir porque es importante para usted y para mí no desenfocarnos de la adoración. El hecho de que no estemos ya en nuestro templo, que por cierto el otro domingo volvemos a reabrir, no podemos desconectarnos de esa adoración sincera. ¿Sabe usted que dentro de la cristiandad en general, no me refiero en una denominación específica, pero dentro de la cristiandad en general, de aquellos que nos llamamos cristianos, que creemos en Dios, creemos en Cristo, creemos en el Espíritu Santo, en este pasado mes de julio, ¿sabe usted que solo el 33% de las personas cristianas se conectaron por lo menos una vez al mes para ver un programa cristiano, ya sea de su propia congregación o de cualquier otra iglesia? Sí, aunque usted no lo crea, usted dirá: yo todos los domingos me conecto, yo lo bendigo y le doy gracias a Dios por usted. Pero la realidad es que muchos habíamos estado acostumbrados a ser espectadores de nuestros servicios de adoración y no participantes. ¿Sabe usted que dentro de este asunto, las iglesias como las nuestras, un 68% por lo menos una vez al mes se conecta con nuestro servicio, gracias a Dios? Y el resto, y los demás, dentro de los hispanos en general, en toda la cristiandad hispana, en este país, también un 68%, por lo menos una vez al mes, se conectan. Esto no deberíamos de aplaudirlo, sino al contrario. ¿Cómo estamos viendo la iglesia de Jesús en este momento? ¿Es para mí entretención o realmente soy participante en la adoración, en mi vida cristiana? Y estoy convencido que con pandemia o sin pandemia, en un templo o fuera de él, mi vida y mi familia alaban al Señor, como lo dijo Josué. Escojan a quienes ustedes quieran servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor, dentro o fuera. Así miran muchos los cristianos, espectadores, como cuando uno va al teatro, uno va al cine. Yo me acuerdo cuando era pequeño con mi hermano mayor Rafael, cuando me llevaba al cine del barrio y nos encantaba ir a ver las películas de moda de aquel entonces. Bruce Lee, me encantaba, artes marciales o Kung Fu, qué sé yo. Pero íbamos al cine y nos 2 horas ahí viendo aquel espectáculo, y cuando terminaba el espectáculo veníamos contagiados de las películas de artes marciales, que éramos capaces de enfrentar a quien se pusiera frente a nosotros, y con nuestros artes marciales aprendidos en 2 horas éramos capaces de volar y vencer al enemigo. Eso pasaba en los primeros minutos de salir del cine y se nos olvidaba al llegar a casa. Fuimos espectadores, no participantes. Pensé yo mientras miraba el show que yo era participante. No, era un espectador. Así es. Así muchos vemos la iglesia del Señor. Pensamos que somos los espectadores y no participantes en la adoración a Dios. Antes de la pandemia, muchos creyentes solíamos ir a la iglesia, a nuestro templo, con esa mentalidad de teatro. Sí, fuerte, pero así es. Espectadores y no participantes. Como que era Dios el que tenía que moverse y hacernos reír y entretenernos. Amados hermanos, déjeme decirle que Dios es el espectador y usted es el que debe de adorarlo, y yo también, así de sencillo. Nosotros como creyentes debemos darnos cuenta de que no somos la audiencia. Él es la audiencia. A Dios se le experimenta, sí, a Dios se le experimenta
Y no solamente en cantar y levantar cantos o decir qué bueno estuvo el sermón. No, se vive con él. Esto no es como leer un libro del Monte Everest. Es muy diferente a leerlo y subirlo. O el Gran Cañón. Leer cómo está y ver fotos que bajarlo y experimentarlo. Nuestras iglesias deben experimentar la verdadera adoración y dejar que Dios fluya entonces como un río de agua viva que satisface el alma aún en la intimidad de sus hogares. Esperando que la próxima generación de adoradores, que son sus hijos, vean a papá y a mamá también adorar a Dios, como dice la palabra en lo siguiente que les voy a leer, en Juan 7:37. Si alguno, dice Jesús, palabra de Jesús, diga palabra de Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, adentro, correrán ríos de agua viva, dice la Escritura. Por dentro, hermanos, no por fuera, por dentro. Cuando los árboles se pudren, no se pudren por fuera, o se secan, sino se secan por dentro. Cuando hay vida en Cristo es por dentro hacia afuera. La iglesia es un organismo también de seres humanos, sí es cierto, pecadores e imperfectos. Por eso necesitamos a un Dios santo y a un Dios perfecto. Pero servimos en lugares especiales como el punto de partida de Dios para la proclamación de su palabra, para que la iglesia sea llamada y enviada por medio del Espíritu Santo para transformar este mundo. Comienza en la casa de Dios como un río que sale del umbral, debajo del umbral de la casa de Dios, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice la Biblia en Apocalipsis 22, verso 1 y el verso 2. Después, dice el apóstol San Juan, después me mostró un río limpio, otra vez, mire, un río limpio de agua viva, así como en Ezequiel en el Antiguo Testamento. Era resplandeciente como el cristal y salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero, o sea, del Hijo. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado, el versículo 12, y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esa agua de vida que sana las naciones, que fortalece el árbol. Amados hermanos, por eso quiero compartir estos ligeros puntos con ustedes. Número 1, Dios no es más grande que la suma de total de todo lo que Él hizo. La Biblia dice que Él hizo cosas más grandes que nosotros, que no fueron escritas aún en el libro. Sí, déjeme entrar un poco en esto. ¿Por qué? Dios es más grande de lo que nuestras mentes puedan comprenderlo. Por eso a Dios no se le puede contener en un edificio como este, en un templo como este. Usted no puede decir Dios solamente está aquí, porque no es cierto. Dios está donde está la proclamación de su bendita y santa palabra. Así es. Por eso la iglesia no es un lugar físico, escúcheme, sino donde están los que aman a Dios. Donde hay 2 o 3, dice la Escritura, reunidos en mi nombre, ahí estaré yo también con ellos y en medio de ellos. Eso se llama el reino de Dios. El reino de Dios es el lugar más seguro para estar en este momento o en cualquier momento, en esta pandemia o después de la pandemia. No puedo entender cómo hay personas que rechazan estar dentro de este reino de Dios. Son tan duros de corazón que buscan una iglesia perfecta.
Así no es. El apóstol San Pablo lo dice de esta manera. Escuche, léalo, mírelo. Por eso la iglesia, amados hermanos, dice Pablo, por eso habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿No le parece hermoso eso? Habitaré, o sea, él va a habitar y andará en medio de nosotros. Sí, aquí, en este lugar y en su casa. Si usted ama a Cristo de todo corazón y adora a Él, usted es participante en la adoración, no entretenido. Usted no está frente a esta pantalla ahora mismo para ser entretenido por este su siervo. Usted es participante igualmente que yo para adorar al único y verdadero Dios. Por eso la iglesia es importante, porque usted es la iglesia. Pero ¿qué es en sí la iglesia? Todos sabemos que es el cuerpo de Cristo y nada la podrá destruir. Por eso es segura. Dios la estableció. No hay lugar más seguro que la iglesia del Señor Jesucristo. Nada ni nadie la podrá destruir. Ni el mismo infierno, ni el diablo mismo tiene poder sobre ella, porque es de Jesús. Pero hay tres funciones de la iglesia que es imposible que un espectador lo lleve a cabo. Tienes que ser participante, y si usted nunca ha sido participante, comience ya. La iglesia está para anunciar las buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, las buenas noticias de Jesucristo, no las noticias de lo que hay para dar, sino las buenas noticias de Jesucristo. Sí, las noticias que perdonan los pecados, sus pecados, esa noticia que el alma necesita escuchar. Y muchas personas que piensan que no pueden ser perdonados. Hay perdón en Cristo Jesús. Solo el perdón de Jesús transforma cualquier sociedad y cualquier persona. Esa es una de las razones cruciales de la pronunciación del Evangelio. También la presencia de Cristo en los sacramentos, el Dios encarnado en el pan y en el vino. Se encarna en el Evangelio mismo, visible para nosotros y que nos promete estar con nosotros. Y el que a mí viene yo no le echo fuera, dice el Señor. Participa la iglesia también en la misión de Dios, en refrescar a las almas con el agua de vida. Ese es usted. Si usted no participa en eso, entonces es un espectador. La iglesia tiene entonces por naturaleza a Dios. Sí, a Dios. Y existe porque Él la creó. Esa es la naturaleza de la iglesia. Jesús lo dijo: edificaré mi iglesia. Por lo tanto, le pertenece a Dios. Y usted, dentro de ese reino de Dios, dentro de la iglesia de Dios, usted pertenece al Señor Jesucristo. Una vez más, no me refiero a estas paredes, sino a su corazón. ¿Es usted iglesia de Jesús o está lejos de Jesús? ¿Sabe por qué? La Biblia sí lo dice. En Juan 14:23, Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos aquí a vivir. A vivir, sí, el Señor no entra y se va, Él queda a vivirse en aquellos corazones que le aman. Me encanta, Él habita ahí. Dios nunca, por eso, amados hermanos, Dios nunca, nunca, de los nunca, es un Dios pasivo, sino activo. Es como un río con fuerza de agua que trae vida, un río que va abriendo caminos, un río que llena cualquier corazón sediento. Ese es Dios, y esa es la palabra del Evangelio de Cristo, Dios mismo.
Por eso todos los seres humanos, dice Ezequiel, todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente, note, vivirán. Si usted, amado hermano, hermana que nos está viendo, es un cristiano que por años y años solamente ha sido un espectador, entre al río del Señor, sumérjase y nade con Él. Amén. Por eso deberíamos de estar entusiasmados cuando regresemos a la iglesia. Sí, a este templo, hablo a los miembros de aquí. Y entusiasmados también con lo que ocurrirá aquí también, porque vendremos como participantes para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, no como espectadores. Sí, así saldremos entonces al mundo, no con una emoción momentánea como cuando yo iba al cine de las películas de artes marciales, sino con una vida seria y sincera delante del Padre que no cambia. Por eso, amados hermanos, número 2, el propósito de la iglesia es experimentar a Dios en su misma palabra. Venimos a la iglesia para exaltarlo y no para exaltarnos a nosotros mismos. Venimos a la iglesia para adorarlo y no para vernos nosotros mismos. Venimos a la iglesia para adorar a aquel que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, y no para ser satisfechos si me gustó o no me gustó. Dios no quiere cristianos así, sino al contrario, serios y gozosos en el Evangelio. El punto no es obtener lo que quieres de Él, de Dios, sino lo que quiere Dios de ti, amado oyente. No sea como el algodón de azúcar. ¿A quién no le encanta el algodón de azúcar? Me encantaban las ferias antes cuando era niño. Y usted miraba y olía eso, qué rico el algodón de azúcar. Y bonito cuando le están haciendo así, tenga. Y usted se lo ponía en su boca y al segundito se le deshacía. Lo agarraba con sus deditos y se le deshacía. Pura azúcar con color. Pero qué sabroso. Algunas personas vienen a la iglesia con la esperanza de obtener un algodón de azúcar espiritual. Quieren un sabor dulce y rápido y decir que obtuvieron algo. Pero eso es solo una pelusa de azúcar que desaparece rápidamente. Necesitamos sustancia, diga sustancia, espiritual y un cambio a largo plazo. No un carnaval dentro de la iglesia lleno de algodón de azúcar, que va y viene, como que si Dios está sentado esperando que le digamos algo o que nos dé un favorcito. Dios no es así. Dios no es así. Es hora de ver a Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día va a venir y juzgará a los vivos y a los muertos. Usted no va a tener tiempo de espectáculos. Dios habita en la alabanza, sí, en la verdadera alabanza de su pueblo y no en las actividades solamente para llenar el calendario de su iglesia. Dios habita en aquel que lo alaba sinceramente. Los templos vacíos no son la casa de adoración. Somos nosotros. Claro, somos bendecidos por el Señor por tener un templo. Y somos bendecidos para regresar a este templo. Pero necesitamos mirar a Dios con todo nuestro corazón. No podemos, amados hermanos, experimentar a Dios aún más si no vamos más lejos con Él. Más lejos con Él.
Mire, le voy a recordar la primera lectura que se leyó anteriormente. ¿Recuerdan la primera lectura de Ezequiel? Versículo 3, se lo voy a leer, no está en la pantalla, le voy a mostrar lo siguiente. Aquel hombre salió y se dirigió al oriente. En su mano llevaba un cordel, dice la Biblia, y con él midió 1000 codos y me hizo pasar por el agua, la cual me llegaba, mire, ¿a dónde dice que llegaba? Léalo conmigo, a los tobillos. Luego dice la escritura, midió otros 1000 codos y me hizo pasar por el agua que ahora me llegaba hasta donde dice las rodillas. Y luego me midió otros 1000 codos, me hizo pasar por el agua y esta me llegó hacia la cintura. Cuando midió otros 1000 codos, el agua era ya un río, dice la Biblia. De tal manera había crecido la corriente que ya no la podía cruzar, sino que nadando. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Así nos va metiendo Dios. Entonces me dijo, ¿te das cuenta, hijo de hombre? Todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán. Todo lo que entre en este río vivirá. Amén. Vivirá, dice el Señor. O sea, no podemos entonces acercarnos más a Dios y quedarnos quietos en la orillita del río. Escuche la palabra. Y el hombre tenía una cuerda y me medía 1000 codos. Y entonces entraba y otra vez medía y entraba. Así es el Señor. Nos va midiendo y vamos entrando hasta llegar a nadar en el río de agua viva. Es como cuando le enseñé a mis hijos a nadar cuando eran pequeñitos. Yo primero en la orillita del lago, muchos lagos por aquí, o en alberca o piscina. Primerito allí, donde yo los podía controlar. Y poco a poco, más adentro, hasta que llegaron a ser buenos nadadores. Muchos cristianos empiezan a nadar con Dios y se quedan en la orillita, en la primera prueba de entrenamiento espiritual. No pueden llegar a donde Dios quiere que lleguen, porque para allá hay que nadar. Es como el padre que le dice, cuando yo le decía a mis hijos, nade, aquí estoy yo, nade, yo no lo voy a dejar hundirse, pero disfrutar del agua de vida. Si Dios no le ha dejado, escuche lo que le voy a decir, si Dios no lo ha dejado boquiabierto aún, es porque no lo ha seguido de cerca. Porque cada mañana algo hace Dios para sorprendernos. Como dijo el rey David, nuevas son tus misericordias cada mañana. El agua es el símbolo de las bendiciones de la vida que fluyen de los canales de la gracia divina de Dios. ¿Cómo lo puede usted rechazar? No entiendo. Pasa toda una vida seco, quemado por el sol de la vida. No quiere entrar a refrescarse en el río de Dios, que tiene agua viva. Dice Efesios, léalo conmigo. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos, escuche, o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder. Dios excede todas las cosas, amados hermanos, todas las cosas. Pero tenemos que nadar hacia Dios. No tenemos que rodear el río. Nade hacia el Señor. No sé cómo está su alma, no sé cómo está su vida, no sé si usted tiene sed o no, pero usted entre al río del Señor, es mucho mejor que estar afuera. Por eso la Biblia nos recuerda ese amor. Dios está buscando personas llenas de Él para impactar este mundo con necesidad. Dios no busca cristianos para su reino, para usarlos para su gloria, que se queden en la orillita metiendo los dedos del pie en el agua. Dios quiere que usted entre al río.
Dios no quiere una gota de adoración. Dios quiere una vida de adoración sumergida en la verdadera adoración. Dios no quiere que usted experimente un chorrito en la cascada de Dios, sino que se meta debajo de esa cascada santa. Quiere que sus seguidores le adoren y le alaben. No, Dios nunca le va a rogar que lo adore. Él sabe si está con él. Pero quiere un discípulo comprometido hoy, no mañana, que le ame y le sirva. Quizás hay alguien ahora mismo que está diciendo: no tengo sed. No sé por qué he de tomar de esa agua y mucho menos he de entrar a ese río que habla ese predicador. Es posible que la sed suya se le quite con un refresco. Y eso es lo que ha tomado toda la vida. Como un dulce de algodón. Un día el Señor vendrá. Va a venir. Porque Él lo dijo. Regresaré otra vez. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, lo hizo por amor a usted y a mí. Derramó su sangre preciosa por usted y por mí. Él es el río de Dios. El que tome de esta agua, dice Jesús, no tendrá sed jamás. Él es el río de Dios que nace y vive en la iglesia. El agua viva. El agua viva. Es Jesús. Por eso, amados hermanos, cualquiera que beba de esta agua, yo le daré agua. No tendrá sed jamás, como lo acabo de decir. Más bien, el agua que yo les daré será una fuente. Una fuente. Entre a esa fuente. No se quede afuera, no sea espectador. Viendo el río de Dios desde afuera no es lo mismo que entrar en el río de Dios y nadar con Dios. Como el padre que nada con el hijo. Cuando mis hijos eran pequeños, yo les decía nada, y yo le ponía el brazo abajo, nada. Y me decía: mira papi, estoy nadando. Pero papá lo sostenía. Así me siento con el Señor. Cuando quiero estar con Él. Cuando Él me dice: nada, hijo. Y yo le digo: sí, Señor, estoy nadando con... Y Él me dice: pero yo te aguanto para que no te caigas. El Señor siempre irá con nosotros en ese río de bendición, para ir con Él y hacer su trabajo, hacer la obra en esta tierra, en aquella persona que en este momento está con necesidad, está triste, está llorando, ha perdido a un ser amado, y muchos espectadores ni oran por ellos. Amado hermano, entre al río del Señor, para la gloria de Dios. Amén.